Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con el gusto de saludarlos a todas y a todas. Alice Rodríguez desde Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Y bueno, pues es un placer estar con ustedes en este día nubladito. Y bueno, pues con una gran invitada, de verdad, que la andaba yo ahí persiguiendo desde hace rato, para hablar de un tema que en lo particular a mí, tanto por la experiencia profesional como por la situación que hoy en día también prevalece a partir de los recientes acontecimientos derivados de la contingencia sanitaria, pues para las mujeres es bastante significativo, que es justamente hablar de la protección y previsión financiera y bueno, pues con perspectiva de género, para que nos vaya quedando un poquito más claro esta situación en donde a veces las mujeres pues tendemos a cuidar a los demás, tendemos a no prever justamente en un futuro financieramente hablando, pues de qué vamos a vivir. Muchas veces soltamos esta responsabilidad hacia nuestros hijos, hacia nuestra probable pareja, si es que la tenemos y si es que nos apoya. Y estos autocuidados también, que desde mi perspectiva forma parte el aspecto financiero, muchas veces como mujeres lo perdemos de vista y pues por eso hemos decidido hoy hablar de materia financiera con perspectiva de género y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a una gran amiga y especialista en estos temas tan relevantes y que bueno, pues el día de hoy nos acompaña, que es Yayon Bond. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu conocimiento y bueno, pues vamos a leer brevemente su semblanza. Ella es asesora en protección y previsión financiera con 23 años de experiencia en el giro de seguros, los últimos 15 años dedicados a la asesoría directa de personas y empresas en estrategias personalizadas de protección, ahorro, inversión y beneficios fiscales. Tiene un máster en seguros por GNP, una maestría en programación neurolingüística, certificaciones técnicas en seguros personales, finanzas, coaching y desarrollo personal. Ha sido acreedora constante de reconocimientos por productividad por la $1 Million Round Table, Asociación Premier de Profesionales en Finanzas. Y bueno, pues representa al despacho de asesoría integral en protección y previsión financiera, que ve temas enfocados en este aspecto, en este sector, en vida, en gastos médicos, en autos, en daños, etcétera. Entonces, como vemos, pues tiene todo un marco grandísimo de experiencia y que pues el día de hoy vamos a compartir con todos y todas ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio, Sayen. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, hablar de este tema en materia financiera, al menos para mí, y seguramente coincidirás, es hablar y remontarnos a un tema de antropología social, es irnos hacia de dónde surge esta necesidad económica hacia las mujeres, pero también todos estos retos que como mujeres enfrentamos desde el punto de vista financiero, ¿no? ¿Qué es lo que no nos permite darnos cuenta de la trascendencia en el ahorro personal, en invertir en un seguro, en prever por nosotras mismas, perdiendo también un poquito esta prioridad que casi siempre por cuestiones sociales se nos ha introyectado, que es primero los demás y después nosotros. Y es muy desafortunado porque conforme van pasando el tiempo, los años, pues nos damos cuenta de que podemos no tener nada, ¿no? Y podemos caer en otro tipo de afectaciones de autocuidados, que son enfermedades, que son temas ya más emocionales, que bueno, al final del día nos evitan tener realmente un bienestar para poder disfrutar a lo mejor de esa etapa ya a una edad adulta. Así es. Muchas gracias, Alice, por la invitación primeramente. Encantada, es la primera vez que estoy en una cabina de radio y esto es maravilloso. Y bueno, justamente lo que comentas, la importancia que tiene esto es sí, gracias. Es muy relevante el tema porque al final del día, como bien lo comentas, es una cuestión que viene no de cómo nos educaron nuestros abuelos a nuestros papás y nuestros papás a nosotros, sino que viene de cientos de años, ¿no? Son constantes antropológicas que nos impiden de alguna manera dar estos pasos que como género, hablando de género, son muy importantes dar, ¿no? Entonces, si me sustraigo un segundo de la parte de género para contextualizar algo, hoy más que nada
nos es muy común escuchar el decir, para que tengas éxito tienes que pensar diferente. Para que cambies tu forma de ser, tienes que cambiar tus creencias. Y por lo regular decimos creencias limitantes. Ok, si yo me regreso al tema de género, es lo mismo. Para que nosotros como género podamos avanzar todavía más en esta situación o en esta brecha, ¿no?, de equidad que tenemos, es precisamente remontarnos a esas creencias limitantes que, insisto mucho, no vienen de 2 generaciones atrás. O sea, son constantes antropológicas, decía, son constructos sociales, son creencias limitantes que han sido construidas a lo largo de cientos y cientos de años y que no nos ayudan, además de muchas otras cosas, ¿no?, a que cuaje este tema de la previsión en nosotras, de la previsión financiera específicamente. Hay muchos esfuerzos sociales, yo creo, hoy no, hemos avanzado en el tema, pero la carrera todavía no termina. Hay muchos pasos que dar y es muy importante que esfuerzos como estos, despachos como el tuyo, despachos como el mío, los servicios que damos, programas como estos, donde llegan cada vez a más personas, cada vez a más mujeres, donde se escucha más, donde resuena más, y al final del día sabemos que pues hay una educación social, nos tenemos que educar socialmente para que también estos, amén de los esfuerzos individuales, la sociedad, la familia, los círculos cercanos nos ayuden a ir más adelante, ¿no? Entonces, en este sentido, algo que a mí me importa mucho y tú me conoces, me gusta hacer práctica. Si bien es cierto que hay un problema evidente, creo yo, latente, para muchas personas no lo es todavía por esta misma situación de no darnos cuenta, ¿no?, de la situación y de las cosas. Es muy importante la acción. Y te decía de siempre cuando tu programa nació, que me encantó el nombre, que se llama justo eso, género y acción. Entonces si bien es cierto que ya tenemos una problemática enfrente, como acostumbro a decir yo mucho, bruscamente a lo mejor, le digo, es lo que hay. El problema está ahí, hay que ver cómo se resuelve y hay que ir cómo vamos avanzando en este sentido, ¿no? Entonces, no solo es justamente identificarlo, sino darle la solución paso a paso, de la forma en la que podamos, porque así empezó todo. Una vez que el cambio empieza no se puede parar, pero sí se puede retrasar. Entonces, si no ponemos como mujeres la atención también en la parte financiera, déjame expresarlo así, sigue faltando cosas, nos estamos quedando cojas, por decirlo así, en este proceso de cambio, porque al final del día la parte financiera, la parte de generación de riqueza, la parte de independencia financiera y económica es fundamental para ese cambio, fundamental. Y este tema que a mí, créanme que me dejó, bueno, realmente pensando el tema de la riqueza literal, o sea, de dónde, cómo construimos justamente esa riqueza, ¿no? Entonces, si tenemos esta parte tan tocada socialmente hablando, del no tener, porque es un tema de educación financiera, la realidad es que es un tema que nadie o poca gente nos damos cuenta de que no tenemos una cultura financiera en general. Sí. Ahora, pensar en una cultura financiera de las mujeres, pues peor tantito, ¿no? ¿Por qué razón? Porque también hay brechas salariales, porque hay brechas de género, evidentemente, porque hay techos de cristal, porque hay demasiados estereotipos y roles de género, también en el aspecto financiero, que de esta misma manera, pues hacen que nosotros no volteemos a ver a ese ahorro, ¿no? Entonces, esta palabra, a mí en lo particular, me resuena, ¿no? La riqueza financiera, ¿de dónde sacamos esta riqueza? Bajo tu experiencia, Sayem, ¿dónde es justamente el clavo? O sea, de donde las mujeres tenemos esta área de oportunidad justamente para poder tener un poquito más de conocimiento, más de educación. ¿Dónde es donde nos atoramos nosotras al momento de tomar una decisión financiera? Ok, hay muchas creencias, como bien lo apuntas, la parte financiera, creo que es la falta de educación financiera es un fenómeno, una situación generalizada. Hombres, mujeres, países, en fin, ¿no? Hay unos que son más que otros, en fin, pero
justamente tratando de acotar el tema a esta parte donde te decía es, si lo medular estamos hablando de cambiar creencias de género, ¿no? Que nos impiden llegar a esta parte de la protección y previsión, yo creo que son tres, en particular, tres creencias limitantes, tres constructos sociales los que nos atoran, ¿no? Y que me gustaría expresarlos de una manera muy puntual y asimismo te decía cómo verlo positivamente, cómo esta creencia que tenemos instalada, déjenme decirlo así, tomémosla parcialmente, ¿no? Tomemos lo que nos hace bien, tomemos lo que nos conviene hablando de este cambio positivo y dejemos a un lado lo que no, ¿no? Y un constructo social muy importante y que lo vemos, hasta hay obras de teatro, ¿no? Que hablaban como de esta parte, decir, las mujeres son administradoras. Las mujeres desde la época de las cavernas administraban, pero no generaban riqueza. Administraban lo que les traían, lo que ponían en mano, estiraban y hacían para que funcionara, pero no había generación de riqueza. Si observamos en la historia, ¿sí? Por eso les decía déjame decirlo así, lo grande, ¿no? De la situación, porque es algo que lleva cientos de años haciéndose. Aún a la fecha, ¿no? Hay matrimonios, por ejemplo, que son tradicionales, donde él sale a trabajar y ella se queda en casa, y eso no es criticable. Eso, yo les digo, eso no importa, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es donde hay que darle el giro positivo al tema. ¿A qué me refiero? Si ya nos creímos que somos buenas para administrar, si ya hay cientos de años que nos dicen eso, pues está padrísimo. ¿Por qué? Porque también hoy, en cualquier campo que tú lo quieras ver, se dice que la administración es la base del éxito. Y la base del éxito en lo que sea. Entonces, si yo ya sé administrar como mujer, como género, ¿por qué no usarlo a favor para generar riqueza, que es diferente? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generes tú el ingreso o no, o sea, trabajes o no, tal cual, puedes generar esta parte de ahorro, esta parte de riqueza. Yo tengo aseguradas, tal cual, que no trabajan, que son encargadas del hogar y tienen su seguro de retiro. ¿Por qué? Porque el tema es, administra lo que tienes. Y si tú sumas esa visión junto con la oportunidad del tiempo, es decir, si eres una mujer de 30, 40 años, te falta un cachito para tu retiro. O un cachote también. ¿No? Dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Entonces tienes el espacio de hacerlo, pero sobre todo hacer el espacio, o tener el espacio, para hacerlo aunque sea de a poquito. Porque la vida te va a agarrar mejor en un retiro, en una viudez incluso, hablando de esos cuadros en particular, te va a agarrar mejor con dinero que sin dinero, punto. Sí. ¿No? Entonces, esta parte de decir, a ver, ya eres buena para administrar, pues dale el giro. Dale el giro. No hagas que ese peso que tú tienes, pues te alcance bien, sino que casca una parte de ahí para tu ahorro, para tu previsión financiera. Y visualízalo como en este tema de generar algo a mediano o largo plazo. Ese es el reto que existe, el cambiar y el darle giro a lo que ya está. Esa creencia está, esa creencia existe, listo. Otro ejemplo muy claro es en los trabajos, ¿no? En los trabajos a veces podemos, o sea, estamos en un trabajo como mujeres, tenemos un presupuesto para algo y lo hacemos que aguante, que alcance. Pero no le buscamos la vuelta a una parte de eso, hacer que genere más. Y que es ahí donde se puede dar precisamente la generación de la riqueza. Porque si no, solo estamos administrando. Ese es el punto. Cuando llegamos a las quincenas y a los meses o sea, me alcanzó. Sí. Lo hice rendir. Esas son las expresiones. Pero no tenemos ese clic que nos haga que una parte sea para generar riqueza. ¿Y qué es? Puedes hacer un negocio alterno con eso que tú estés ahorrando. Hoy más que nunca, este aislamiento, una de las bondades que ha tenido es eso, o sea, es darnos a entender que podemos hacer un negocio de nuestra casa. Para aquellas mujeres que tenían duda, pues creo que hoy lo están teniendo más evidente que no es así, que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, esta parte nos lleva a esta segunda idea, que es este segundo constructo social, esta creencia limitante o esta segunda creencia limitante. Traje unas notas para no salirme del cuadro. Tranquila.
que es muy importante, que es la parte de que somos cuidadoras. En esta misma idea de la época de las cavernas, de que la mujer nada más administraba y tal, es tú te quedas en casa a cuidar. Tú tienes que cuidar. Y lo que vemos mucho es que cuidamos a pesar, o más bien a pesar de nosotras mismas. Nosotros nos dejamos a veces como ese último lugar. Y tanto si produces dinero o no, porque hemos escuchado mucho hablar de otra creencia que a veces nos presiona de manera increíble de ser la Mujer Maravilla, ¿no? Estudias, trabajas o tienes la empresa y tienes que regresar de todas maneras a cuidar, a hacer, o sea, esta parte de dar, como decían, hasta que duela, pero no te das tú. Sí, que es esta siempre situación del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado en donde ya se vuelve una constante, ¿no? O sea, ya sabemos que así funciona. O sea, como dijiste, esto es lo que hay. Sí, claro, esto es lo que hay, pero al final del tiempo, dale, por ahí que cuando platicábamos, pues darle la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, que de alguna manera dices, espérate, sí, pero puedo dentro de ese trabajo remunerado o no remunerado, o bien, como decías tú, simplemente no remunerado, pero seguramente vives de un gasto, ¿no? Claro. ¿Quién te lo debe de dar, ¿no? Claro. Porque así lo acordaron. Entonces, que justamente de ese gasto sea esta manera de poderlo hacer rentable, no solamente la administración, como bien dices, lo estiro hasta ahí, ¿no? Y ya, Fiu, ya la salí. libre. No. Sí, claro. No, hay ese clic, te digo, como muy importante. Entonces, también muy bien es sabido y muy bien aceptado en otros campos y en el nuestro a veces, ¿no? El de, para que tú puedas cuidar de otros, tú tienes que estar bien primero. Entonces, digo, amén de que haya otras creencias por ahí y demás, yo siempre les digo, a ver, el dinero no da la felicidad, pero quita los nervios. Exacto. O sea, no, eso sí nos queda claro absolutamente. Entonces, es que tocaste un tema bien importante. Digo, en lo particular, yo sí tengo a alguien muy, muy cercano dentro de la familia, un tema de viudez, que dices, ok, aunque a ti te vaya muy bien económicamente hablando, bueno, pero te tocó de la noche a la mañana, claro, ¿no? Entonces, no es lo mismo el haber previsto y sí lo previó de una manera muy oportuna. Súper. Qué bueno, pero ¿y si no? Sí. Entonces, esas cosas pasan, ¿no? Al final del día, es un tema de previsión. Sí, y además, no, a veces se piensa que ¿cómo decirlo? Como que si estás en este cuadro tradicional de la mujer que no trabaja, y si desafortunadamente tienes, por ejemplo, un tema de que fallezca tu pareja, tu esposo, y no, él no previó ni hizo nada, ¿no? Es justamente el tema, ¿no? De no entregarle tu vida totalmente a otra persona. ¿Por qué? Porque somos seres independientes y justamente esto está muy ligado a la siguiente creencia, porque además ese es el tema, son como tres, y por eso me llamaban, o sea, siempre siempre he tenido estas tres cosas como en el radar, estas tres creencias con las que hay que batallar y con las que hay que luchar, porque se van encadenando, ¿no? Y es como una espiral que te sigue, ¿no? El primero, no generas riqueza. El segundo, justamente en el que estamos, que es, pues, yo cuido de los demás y yo casi que no importo o yo me dejo al final. Y eso es muy crítico, ¿no? ¿Por qué? Digo, porque en cuadros como estos, a lo mejor así es, insisto mucho, yo no critico esos familias tradicionales, para nada. Lo que yo me encantaría es ver a una mujer que sepa generar riqueza aún dentro de su hogar. Sí, eso es maravilloso. Me hiciste recordar a mi suegra cuando me decía, bueno, uno como sea, pero la criatura qué culpa tiene. Aunque no lo creamos, sí, claro, pero ¿cuántas de nuestras mamás, etcétera, madres o mujeres, no pensamos así, ¿no? O sea, pues, literal, uno como sea, pero la criatura, pues cómo no darle de comer, y así nos vamos, ¿no? Cómo no consentir, cómo no darle todo lo que podamos. Sí, porque somos rescatadoras, acuérdate, ¿no? Por eso digo, hay muchas situaciones más sociales, etcétera, pero otra vez como acotando el tema, ¿no? Y es irnos como esta parte de cuídate tú también, cuídate en esta parte justamente de que si hablamos de que si eres capaz de generar recursos, si eres capaz de generar riqueza, úsala también para ti, cuídate tú. Y
Y yo creo que otra vez somos afortunadas de estar en una época como esta, porque tenemos muchas cosas a la mano. El tema es saber filtrar, ¿no? O sea, hay educación por todos lados y gratuita a la mano por internet. Sí. Entonces, está muy padre la serie y la novela de no sé quién y pero híjoles, a veces muchas de estas situaciones nos siguen generando estas fantasías románticas de que alguien nos va a salvar como mujeres, de que alguien tiene que hacerse cargo de nosotras, y creo que no es así. Tenemos afortunadamente todas las capacidades para ser independientes, para generar esta parte, e incluso, insisto mucho, aunque estés en cuadros tradicionales. Entonces es el darle este giro de prepárate, sal de la caja en la que siempre has estado. Siempre va a haber una forma en que hagas mejor las cosas, en que administres mejor para que dejes un cacho más. Si hoy eres una mujer productiva, igual prioriza. El reto aquí en el que podemos incidir es prioriza tus finanzas, y dentro de esa prioridad tiene que haber un porcentaje, ¿sí?, para prever. Y justamente siendo lo que estás comentando, porque hablamos también desde el privilegio de tener la fortuna de poder ese paso, de dar ese paso hacia una cultura, de una educación, ¿no? Es decir, afortunadamente porque tenemos estos espacios y si alguien está aquí, pero muchas veces, literal, o sea, no nos da esto, en lugar de estar viendo alguna serie de televisión, pues bien podríamos ver otras alternativas que nos van a lo mejor a instruir un poco más en este tema del decir, pues puedo organizar mejor mi tiempo, puedo organizar mejor mi dinero sin el miedo. Y creo que muchas veces es el miedo o la inconsciencia del decir, bueno, pero estás hablando de aquí a 20, 25 años, ¿ay, qué puede pasar en 20, 25 años? Créanme, pasa. Pasa. Entonces, ¿qué alertas visualizas tú? Hablando de este entorno de previsión y de protección financiera, ¿qué alertas puedes mencionarnos acerca de esta decisión de las mujeres hacia la falta de previsión y de la protección? Que hay que decir, esto es donde más veo yo que puede haber una alerta, pero también está este mecanismo de un aliciente, ¿no? De aquello que sí podemos hacer de manera real, tangible, medible, sin que se nos presente la resistencia al cambio, porque también mucho parte de la resistencia al cambio. Hijo, sí, qué complicado el tema. Es curioso, te regresaría como un poco a lo básico, y amarra con esta siguiente tercera idea, ¿no? Y esta creencia es cuando tú me dices, ¿qué alertas tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué cuestión tenemos que tomar en cuenta? Yo les digo, decidirse. La alerta es que te caiga el 20, que no estás decidiendo por ti muchas cosas. Y si me circunscribo o acoto al tema financiero, te amarro y como para responder un poco esto, la pregunta que me haces, la tercer creencia limitante que tenemos es que somos seguidoras. Nosotros no decidimos, seguimos a un hombre. O sea, ¿hasta cuándo seguimos escuchando que detrás de un gran hombre hay una gran mujer? O sea, y digo, ay, no, estamos igualitos, ¿no? O sea, vámonos los dos para el frente, ¿no? Entonces, ¿qué alerta les levantaría yo? Es decídete. Decídete a hacer las cosas, decídete a hacer ese cambio, porque nosotros estamos con la parte de que seguimos y que yo sé y entiendo que los cambios en esta situación son lentos, pero digo, quisiera que nos cayera el 20 así de, ¿no? Como centenario de decir, somos mujeres y tenemos desventajas sociales, tenemos que entenderlo de una vez para que nos pongamos alertas, para que decidamos cambiar las cosas. Y yo sé que hay muchas situaciones que lo impiden y demás, pero te decía, hay que ser como más prácticas e intentar hacer cosas posibles, justo lo que comentas, ¿no? Entonces es entender que si nosotros somos colaboradoras de empresas, y no son estudios lejanos, Alice, o sea, estudios recientes lo dicen. Cuando hablamos de colaboradoras de empresa, de ser colaboradoras de empresa, ganamos números redondos 30% menos que los hombres en el mismo puesto. Entonces, si te recuerdas que te decía, las tres situaciones que yo tengo, como muchos se encadenan, van haciendo que una jale a la otra. Entonces, si yo tengo 30% menos de lana y me desvivo por los demás sin pensar en mí,
y yo hago nada más que el presupuesto aguante y no hago que genere riqueza, todo se encadena para que yo siga en el hoyo. Claro, ¿no? sí, porque al ser efecto en cadena, pues evidentemente ese 30% menos, bueno, es lo mismo que se tendría que reflejar hacia abajo, ¿no? O sea, esa misma pérdida de la riqueza que se tendría que ver reflejado, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, esto que dices en cuestión de decisión, eso es justamente el poder de decisión. Somos seguidoras, más no somos las que levantamos la mano, las que visibilizamos, las que alzamos la voz. Ese punto en lo particular, y aquí es un tema más personal, tú entre tu experiencia y tú misma, ¿no? ¿Qué considerarías en ese sentido hablando del tema de previsión? O sea, esa justa identificación del no nos decidimos. ¿Cómo hacer que puedas decidirte? Al final terminas siendo coach en materia financiera, ¿no? Sí. No se trata de cambiarle el cerebro a la de enfrente, pero sí se trata de un tema, insisto, de educación. Como partes hacia tu experiencia misma con tus clientas, con tus proyecciones, prospecciones, hacer ese cambio de switch. ¿Qué necesitamos para podernos decidir? Algo nos tiene que mover, ¿estás de acuerdo? Mira, te lo pongo desde este punto de vista práctico, por ejemplo. La pregunta es como déjame ponértelo en práctico, ¿no? Es como si tú fueras en este momento un prospecto mío, mujer, ¿no? Y yo estoy contigo mostrándote, analizo tus necesidades, veo que no tienes ningún tema de protección para tu familia, veo además que no tienes ningún ahorro. Por los números que me dan, tú te estiras presupuestos o tienes un ahorro, sí, un ahorro, déjame decirlo así, pequeño, ¿no? En un sistema tradicional. Entonces yo trato de hacerte ver precisamente y te trato de proyectar, ¿no? Desde tus mismos motivadores, porque si les preguntas los motivadores a las personas, hombres y mujeres, son los mismos. Quiero tener un retiro digno, quiero darle una excelente educación a mis hijos, quiero tener patrimonio, quiero estar tranquilo financieramente hablando. Estamos en esa parte, lo que les decía hace rato, el dinero no compra la felicidad, pero quita los nervios. Exacto. ¿no? Entonces, lo que yo hago en este proceso es mostrarte eso, es sensibilizarte con tu propia historia, con decirte date cuenta. Y date cuenta que el tiempo pasa, date cuenta que todas llevamos una viejita dentro. ¡Ay, qué fuerte! Date cuenta, y sobre todo cuando tienen hijos, ¿no? Y aunque me digan que tiene un niño de 6 años o una niña de 6 años, digo, ¿qué hace que la cargabas? Y ya pasaron 6 años. Sí. Entonces cuando dicen, tengo 20 años todavía, yo más bien digo, tienes nada más 20 años. Porque tienes muchas cosas que hacer todavía. Entonces, la propuesta justamente financiera que yo hago y de previsión es diversifica lo que estás haciendo. Saca un poco más de algo, genera más riqueza y aviéntalo en un programa formal, porque ese es el punto, ¿no? En la última creencia que te decía limitante que hay de que somos seguidoras, ¿no? Yo me encuentro con chavas que son independientes, o sea, financieramente son independientes y cuando ven su plan a veces dicen, déjame consultarlo con mi esposo. Y ahí, o sea, digo, ¿y qué le vas a consultar? Somos equipo, claro que sí, somos equipos en la vida, porque no puedo, o sea, como dicen por ahí, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, ve en equipo. Claro. Y yo creo en el equipo de todo, de parejas, de familia, de trabajos, de todo, ¿no? Pero eres un ser independiente como mujer, tienes que tener tus herramientas personales e irte un poco más allá de ahorrar en la tanda, de ahorrar en el colchón, de ahorrar. Cómprate una herramienta formal. Y esto, para eso. Justamente una herramienta formal para eso, ¿no? Digo, ¿cuántas veces no vemos en los centros de trabajo? Claro, sí, en mi centro de trabajo no fue la excepción, claro que había quien hacía las tandas. Claro. Y bueno, al final del día, ella era la que tenía, había invertido la señora, no voy a decir en qué, pero él era muy rentable en lo que había invertido.
Entonces ahí observas, ¿no? Que dices, claro, ella al final de cuentas administra muy bien su dinero porque lo invierte, pero la realidad de las cosas es, no hay una cuestión técnicamente hablando de esta parte, insisto, del puedes decidir por ti y por qué lo enmarco así en cuestión de educación. Otra vez, porque hablando, por ejemplo, yo de la terapia que doy a mujeres víctimas de violencia de género, no hay de otra. La variable constante, la constante más bien, la constante sigue siendo la dependencia económica. Claro. La constante del por qué una mujer en la terapia, en la vida real, cuesta trabajo o se lleva más tiempo el hecho de la separación, siempre radica el número uno en un tema de dependencia económica. Totalmente. Absolutamente. Dependencia económica. Y quiero aprovechar aquí rapidísimo, bueno, pues para agradecerles a todos y a todas que nos están escuchando. A Lorena Cárdenas dice saludos hermosas. Alfredo Díaz, muchísimas gracias por estarnos viendo. Dice súper tema. Ana Claudia Villalba, gracias Ana Claudia, dice es un gusto escucharlas. A Rosy Gutiérrez, gracias Rosy, saludos, abrazo. Miguel Ángel Arellano, aprendiendo de género y acción como cada semana. Muchísimas gracias, nuestro super fan destacado. A Nicte Chávez, gracias Nicte. Culturalmente en México hay una marcada falta de empoderamiento de las mujeres al interior de la estructura familiar que se agudiza con la falta de autoestima y reforzamientos sociales negativos. Es necesario un cambio de paradigma desde la pareja, la familia y seguir buscando la igualdad. Tanto vale ahorrar y administrar como el proveer y al interior de una pareja con roles, son roles sin roles debe decir, que deben ser dinámicos, no exclusivos de una de las partes. Sí, absolutamente. Y esto sí, Nicte, es justamente bien a colación por lo que acabo de decir, aunado a lo que dice ayer. Si nos vamos desde un plano dentro de las razones de la violencia, del maltrato hacia las mujeres, es una dependencia económica. ¿Por qué? Porque estos roles es hacia el trabajo no remunerado de las mujeres, a la crianza, y que aunque estés trabajando, pues ¿a dónde se va el dinero, no? Al final del día, si el otro y ella están trabajando, si la otra persona y ella están trabajando, al final lo que comentas es muy cierto, ¿no? Se termina desapareciendo, pulverizando nuestro trabajo remunerado, porque a lo mejor no hay esta política dentro de la familia, estos acuerdos dentro de la familia del poder ser equitativos, del poder aportar de manera equitativa, pero también de poder ahorrar y de poder prevenir conforme a tu independencia y tu poder de decisión, ¿no? Eso que decías tú del, ¿por qué le tengo que pedir permiso? ¿Por qué le tendrías que comentar si el dinero es tuyo? Exacto. Si esta cuestión, yo tengo una amiga igual que me acuerdo que cuando le aumentaron el sueldo me decía, oye, pero no le vayas a decir nada. Y yo, bueno, pues no, pero ahí es donde te das cuenta, ¿no? El decir, no le voy a decir nada de que te aumentaron el sueldo, seguramente porque pues, hay una falta de comunicación en ese sentido y de acuerdos en materia equitativa. No, y si te das cuenta que existe, no se lo digas. Sí, claro. Así, por supuesto. O sea, sí. O sea, el tema es justamente que de acuerdo a tu situación, no hay mayor fortaleza que conocerte a ti misma. Porque en ese sentido tú sabes hacia dónde vas a ir, vas a accionar, ¿no? Entonces, lo que sea que tengas que hacer, y estamos hablando obviamente en parámetros, déjame decirlo así, razonables y decentes, ¿no? O sea, es si para ti en este momento es mejor no decir y tener una parte independiente de lana, porque así vas a hacer otra cosa, etcétera, etcétera, no importa, porque como bien dices, o sea, la constante en el tema de maltrato en las mujeres y demás es esto, es la falta de independencia económica. El no poder decir literal, agarro mis cosas y me voy, ¿no? Y tengo para rentar una vivienda o tengo para regresarme a la casa de mis papás, pero tengo para dar un gasto, o sea, no, te detiene mucho eso. Entonces, ahora, esto porque lo estamos metiendo en esta parte de género, pero pues es una constante cultural también, ¿no? A hombres también les digo lo mismo, ¿no?
un meme que salió ahora mucho en este tema de la pandemia que decía, ¿no? Siempre te decían, ahorra por cualquier cosa, pues ya está aquí la cosa, ¿no? O sea, eso es muy bueno, sí, claro, sí lo he visto. Justamente. Ya está aquí la... No, y es cierto, o sea, es un tema cultural, digo, esta cuestión, recordemos que la perspectiva de género al final del día es justamente ver esas diferencias, pero también esas similitudes entre hombres y mujeres que nos hacen hacer una distinción, pero también una planeación hacia solucionar esas brechas de género, esas brechas salariales. Por lo mismo, pues también en el caso de los hombres, igual, o sea, esta cuestión del no prever, esta situación de caso de viudez, pues es real, o sea, donde ella más bien fue quien previó por cualquier cosa y hizo toda una estrategia financiera porque estuvo asesorada financieramente hablando del no, por cualquier cosa, bueno, a ver, mételo a él, considéralo a él y demás. Claro, ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar? Exacto. No, pero al final dices, pasó. Y vino un recurso económico que dices, va, o sea, pero si no lo hubiera hecho. Fue lo que hizo la diferencia, claro, en cómo vivió esto. Exactamente. ¿No? Por eso cuando dicen algunos chavos, hombres, ¿no? Que me dicen, déjame preguntarle a mi esposa del tema del seguro. Le digo, a ver, nada más te digo algo, no le preguntes a la esposa, pregúntale a la viuda. Sí. ¿Qué hubieras pensado, ¿no? O sea, porque es muy diferente, ¿no? Entonces, son estas decisiones, volviendo un poco a la parte que te decía, creo que esto va a redondear un poco de la pregunta que hacías, o sea, ¿cuáles son las alertas que tienes que levantar? ¿Qué es lo que tienes que tomar en cuenta? Es la situación real que tenemos como mujeres. Hablando, insisto mucho, circunscribiéndonos al tema, es date cuenta de que hay una brecha salarial. Date cuenta, otro de los números muy interesantes que hay rolando por ahí siempre es la búsqueda de empleo, ¿no? Si vemos el número el porcentaje de búsqueda de empleo, las mujeres están buscando empleo en un 45% y los hombres en un 77%. Y no es que las mujeres sean flojas o no quieran trabajar, es que hay tantas cosas alrededor, que somos las cuidadoras, que primero está todo el mundo, que yo estoy para administrar la casa porque soy la mujer y para eso estoy, ¿no? Que me hacen que no busque trabajo, que me hacen que no genere yo esta parte de riqueza, de aportar también a la casa, ¿no? Y una situación que yo le escucho y así como que se me hace el hígado así, y yo no tengo necesidad de trabajar, muchas mujeres, yo no tengo necesidad de trabajar, y si trabajo es para mis chicles. Digo, pues si sigues trabajando con chicles te vas a quedar en la vida, ¿no? Y si quieres, está muy bien, nada más un chicle, guárdalo. Sí, exacto. O sea, no te lo gastes en un chicle. Guárdalo, e insisto mucho, también ahí es tirarle en buen plan insisto, no ahorres debajo de la cama, del colchón, pues. Puedes acceder a herramientas formales que lo que te llevan justamente es a dar el siguiente paso, que es un ahorro a mediano y largo plazo, porque eso es otro tema. Las mujeres, insisto, somos muy buenas administradoras y somos muy buenas ahorradoras, pero estamos ahorrando para el cambio de no sé qué, estamos ahorrando para el viaje de quién sabe dónde, solo para eso, y no tomamos una parte. A mediano plazo, o sea, no está. Yo diría que esta a corto. Cuestión. Claro, a corto plazo. Entre corto y ocasionalmente a mediano, a lo mejor para invertirle una maestría, a lo mejor cuestiones así, Eso estaría muy bien, porque vas a generar riqueza con eso. Claro, pensando que así vas a generar riqueza. Pero de alguna manera, o sea, el tema es hasta ahí, aunque ahí genere riqueza, pero lo cierto es que también pudiera yo estar desde que empiezo yo a trabajar, o desde antes inclusive. O sea, no me quedo en la maestría, o sea, no me quedo en un proyecto de maestría que claro que va a ir aumentando mi patrimonio. Por supuesto. Por supuesto. No es un gasto, es una inversión en patrimonio. Pero también a la par, esto que decías, bueno, guárdate un chicle, ¿no? Claro. A ver, pero yo le puedo preguntar hacia alguien, oye, a ver, me queda un chicle de 100, 200, 300, lo que sea, pesos. ¿En dónde lo invierto? Entonces, no me quedo solo con maestría, o al menos, no sé, bajo experiencia personal, al menos eso, he estado bien asesorada, pero eso es lo que he hecho, o sea, no me quedo con el siguiente máster, o sea, es decir, bueno, y esto que tengo acá, ¿hacia dónde lo veo? ¿No? Esta cuestión patrimonial, Sayen, y ya en esta última fase de la entrevista, hablando de patrimonio, Sayen, ¿qué recomendaciones nos puedes hablar dentro de tu experiencia direccionado ya a las mujeres de manera educativa? O sea, ¿qué tipo de productos son aquellos que te pueden reflejar justamente el que te decidas a invertir
en algo que en algún momento te va a generar un rendimiento y que te puede, evidentemente, para lo que quieras, para una vida más con mayor bienestar, para una previsión por esa cosa que puede llegar, Sí. ajá, por cualquier cosa. ¿Qué productos de los que tú manejas son los que pueden abrirle los ojos a las mujeres justamente orientado a romper con esa falta de decisión? Ok, algo importante que habría que tomar en cuenta como primer paso es entender que esta parte, por ejemplo, de productos, hablando específicamente de seguros, lo que hacen es blindar precisamente tu patrimonio, blindan de alguna manera el cómo vas a solventar un tema de salud y daños a terceros que puedas hacer. Entonces, para ponerlo de una manera como muy simple, es entender que justamente, así como lo comentabas de una maestría, que es una inversión, yo diría, un seguro es una inversión. Es una inversión que te va a generar bienestar y te va a generar patrimonio a mediano y largo plazo. Y en cualquiera de los rubros que tú me digas, ¿y cuáles son los productos? Hay productos específicos y que se pueden, insisto, adaptar a las economías, ¿no? Como pueden ser seguros de protección pura, por ejemplo, que solo protegen, que no generan ahorro, pero también hay seguros que son de protección, pero generas inversión, es decir, ahorros pequeños, ¿sale? Y puede haber otros seguros, déjame decirlo así, más robustos, donde la inversión que tú tienes que hacer es más fuerte, pero porque tu meta es más fuerte a futuro, ¿no? Eso hablando de la parte de ahorro y demás. En la parte de protección de salud de gastos médicos también hay seguros que se pueden adaptar a ti. Es importante que te expliquen muy bien de qué se trata, porque en esa medida yo les pongo mucho el ejemplo de los autos. Eh, no se trata de tener a lo mejor un BMW y a lo mejor tampoco un Chevy. Tú estás a todo dar con una CRV. Ese es tu auto. A eso me refiero, a que se sepa cuadrar la protección para ti y esta parte sí, obviamente, digo, el que es más evidente son los seguros de autos, obviamente, donde dice a veces, ay, es que el seguro cuesta caro, no, te va a costar más caro no tenerlo. Ese Exacto. es el punto, ¿no? Entonces yo les digo, soy uno de los mejores ejemplos de gastos médicos. Yo tengo mi seguro pues desde hace poco más de 20 años y nunca me ha pagado un siniestro. Y aquí hay una situación muy importante porque dicen, nunca lo has usado. No, sí lo he usado. Claro. O sea, tengo 20 años con el paraguas abierto Sí. y ha llovido y a mí, o sea, no me he mojado. Que he tenido la fortuna de que no me suceda algo, padrísimo. Y esa es la parte que hablando de estos esquemas formales, déjame llamarlo, porque hay personas que yo he escuchado que dicen, no, es que ni siquiera ahorro en un banco, y ni siquiera en un banco porque me cobran comisión. Digo, pues todo cuesta en la vida. Todo tiene ahí algo. Entonces, herramientas las hay, desde la parte digo, que yo me dedico específicamente. Eh, Creo que son accesibles, o sea, si yo te puedo dar un número, hay seguros que a lo mejor con 1,000 pesos, sí, al mes, tú puedes hacer un ahorro para el retiro bastante bueno. Y va a depender mucho tu edad, justamente. Eso es lo importante de que sea en el momento adecuado. O puede haber otros seguros, incluso con menos, lo que haces a lo mejor no ahorras, pero sí proteges a tu familia, que eso es súper importante, ¿no? Y en este caso, a lo mejor, es como si te dijera, si yo estuviera en un cuadro tradicional de una mujer que no trabaja, yo sí vería, ¿no?, que mi esposo se protegiera. Soy la primera. Por eso era la pregunta de hace rato. O el Totalmente de manejar. acuerdo, Oye, sí. no le preguntes a tu esposa si es bueno comprar un seguro. Pregúntale a la viuda si sería bueno comprar un seguro o no. Y ella te va a decir que sí. Porque la esposa que dice, pues aquí lo tengo. Mi esposo aquí está, no me falla. Pero una viuda no. Una viuda dice, ¿por qué no se te ocurrió, mendigo? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, ¿Por sí. qué no pensaste? Entonces, por supuesto que hay posibilidades importantes y muy buenas para poder hacerlo, para poder tener esa diversificación e insisto mucho, esa generación de riqueza en las mujeres. El tema es decidirnos y el tema es justamente darle la vuelta a estas creencias que tenemos, insisto, el decir, oye, yo no solo administro, puedo generar esa riqueza de alguna manera. Eh, sí cuido y además digo, yo creo que la vida es una misión de vida servir y ayudar a los demás, ¿no? Pero es ayudarlos a que ellos crezcan, a que el otro crezca, a que el otro esté bien y también nosotros tenemos que crecer, ¿no? Cuando me preguntan a qué me dedico, yo digo, yo me dedico a hacer personas, familias y empresas más fuertes.
Eso es lo que yo hago, esa es mi misión de ayudar, ¿no? Entonces denle el brinco. La invitación es denle el brinco verdaderamente a esta parte de hacerlo bien, ¿no? Y no bien, perdón, me expresé mal, de hacerlo mejor de como hoy lo hacemos las mujeres, ¿no? Y esta situación y este tema de la brecha y de la inequidad de género es algo que va a estar. Y es un tema que a lo mejor no nos va a tocar, no a lo mejor, a nosotras no nos va a tocar verlo, no nos va a tocar ver esa igualdad, pero lo que sí yo, o sea, ruego a todo mundo, hombres y mujeres, o sea, es un poco como lo que dicen, no bajemos la guardia en este tema, porque el lograr esa equidad, el lograr eh, pues sí, esa igualdad, ¿no? Es mucho beneficio para todos. O sea, la fuerza productiva de las mujeres está para mí desaprovechada totalmente. Aprovechemos lo que nos está diciendo ahora este momento para darnos cuenta que tenemos todo el chance de hacer muchas cosas, incluso en casa. Sí, por supuesto. Y como bien dices, al final del día, es esta cuestión de toma de decisión, esta cuestión de rompimiento de brechas salariales, esta cuestión de buscarle equidad de género, si bien no nos va a tocar, pero cada quien desde su trinchera lo estamos moviendo. Lo cierto es que todo eso al final tiene una mejora hacia la sociedad en general y hacia el mundo en general y hacia diversas variables, familias, entornos, empresas, medio ambiente, por supuesto, que nos van a llevar a un desarrollo humano pues muchísimo más sostenible y sustentable si nos procuramos, si nos cuidamos a nosotras mismas. Y bueno, aquí justamente ya para cerrarse, ella nos está preguntando, Lorena Cárdenas, que si puedes, bueno, pues vamos a aprovechar para dar los datos ahorita que nos lo proporciones, Yayan, porque nos pregunta si eres coach o das asesorías o tienes consultorio, tu página, dónde te buscamos, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar para, si por favor nos puedes ir proporcionando dónde te podemos localizar, tus redes. Adelante. Me encuentran en Facebook como Ciayen Bon, así es de raro el nombre. C de casa y latina, A de Alberto Y, E de Ernesto N, Ciayen Bon, 3 letras B-O-N, perdón, nombres y apellidos chinos. Y me encuentran ahí. Mi teléfono es el 55 2109 0486. Me pueden contactar por WhatsApp. Y justamente lo que hacemos es, un poco como respondiendo la duda de esta persona, justamente lo que hacemos es asesorar en todo este tema. Y lo hacemos a través de una entrevista como muy, déjame decirlo así, profunda, pero muy puntual al mismo tiempo, donde no adivinamos, sino que analizamos, ¿no?, a la persona, a la empresa, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus prioridades tal cual. E insisto mucho, no hay mejor sensibilización que hacia ti misma, hacia tu historia, porque es la que te interesa, déjenme expresarlo de esta forma, es tu historia la que interesa, entonces es tu historia la que debes ver, es la que debes de tener reflejada. Yo les digo a mis clientes, vamos a hacer tu fotografía en blanco y negro, la vamos a dejar aquí enfrente de ti y vamos a ver qué te dice financieramente hablando, ¿no? Entonces es ahí cuando caen muchos veintes. Hace rato como decías, ¿y cómo haces o cómo le das, cómo giras tus números? Tus números son los que van a decirte hacia dónde ir y qué es lo que tienes que hacer y sobre todo a decir ya, en este momento lo hago. Sí, y esta situación también, dice Lorena que sí. Teléfono, please, otra vez. Claro que sí, Lorena. 55 2109 0486. Lorena, con mucho gusto, si me contactas por WhatsApp, será un gusto atenderte. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, y ya para ir cerrando, pues a mí la pregunta obligada pues es hablar desde el punto de vista de nuestro invitado en la parte personal. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué pretendes alcanzar con todo esto que hoy te dedicas y que te has dedicado durante tantos años? ¿Hacia dónde vas? Y pues ahora sí que de manera breve, pues, ¿cuál es tu propuesta para ti misma, hablando de que tú a su vez ayudas a los demás? Mi propuesta, más que mi propuesta, es como lo que yo quiero y en lo que yo creo que estoy y para lo que yo voy, simplemente es siempre reconstruirme, Alice.
el que piense que ya está acabado, ¿no? Entonces, hablando profesionalmente, mi despacho, por supuesto, pretende crecer y pretende ser un aliado para ti, ¿no? Hombres, mujeres, familias, empresas, ser un aliado en la sociedad, porque a través de lo que yo hago, te decía hace rato, yo hago personas, familias y empresas más fuertes, y eso por supuesto que impacta a una sociedad, ¿no? Impacta a una sociedad más sana, impacta a una comunidad, insisto, más tranquila, más en paz, ¿no? Por saber que todo lo que está a su mano lo hizo. Hay cosas que no podemos controlar, pero sí muchas que podemos prever. Y es ahí donde yo quisiera incidir como persona, y eso es lo que me llena en la vida. Ay, pues qué bonito y de verdad un placer tener aquí a Xiayen. Créanme que es una excelente asesora financiera, pero una mucho mejor amiga. En lo particular para mí, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues ya nos despedimos, no sin antes agradecerles el que hayan estado atentos a esta charla y a quienes después nos puedan escuchar, bueno, pues que nos compartan. Yo soy Alice Rodríguez de Género y Acción, aquí transmitimos desde Caldero Radio, pues soy abogada, psicóloga, represento a Resilio Consultores, en donde implementamos políticas y damos asesoría psicológica en materia en contra de la violencia de género. Y bueno, pues les dejo mi teléfono 5527-372848. Me encuentran en redes como @AliceResilio y @ResilioC, www.resilioconsultores.com.mx. Y bueno, pues los esperamos el siguiente miércoles a la 1 de la tarde aquí en Género y Acción por Caldero Radio. Y bueno, pues un placer. Muchísimas gracias. Querida Xiayen. Y bueno, pues esperamos tenerte de vuelta más adelante. Muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.